y quería iniciar el día de hoy con el anuncio que les hice. Y de hecho voy a buscar incluso el calendario para dárselos con todo. El anuncio que les había hecho al final de la clase de ayer, que no grabé, ¿verdad? Y les dije que sería bueno que esto quede grabado, ¿verdad? Para la gente que tal vez no puede venir a la clase, ¿verdad? Entonces, ok, por los momentos nosotros estamos en el 16 acá, ¿verdad? Ahorita terminamos los ejercicios de capítulo 4. Eh, Luego miramos temas del capítulo 5 que nada más son como particularidades. Siempre vamos a trabajar con las leyes de Newton. Y luego problemas, ¿verdad? Les recuerdo que este viernes hay un control de lectura del capítulo 4 y 5. Y el otro viernes es la prueba principal, o sea, lo que es el equivalente del examen parcial, ¿verdad? Eh, que eso incluye todo desde el capítulo 2 en adelante y el capítulo uno si tomamos en cuenta que para hacer sus cálculos tienen que tomar en cuenta las cifras significativas, ¿verdad? Eh, entonces ayer les dije, pues a partir de, bueno, no a partir, sino durante 3 semanas, eh, va a estar impartiéndoles la clase la licenciada Lía Denise Vázquez. Ella ya ha trabajado conmigo anteriormente, ¿verdad? Cuando yo, bueno, tuve una capacitación, por ejemplo, fuera del país durante una semana, entonces ella me cubrió, yo, por ejemplo, o por decir así, ya tengo confianza en ella, ¿verdad? De que ya hemos trabajado juntos. También tiene el visto bueno de el coordinador de la asignatura y de el eh, jefe del departamento, ¿verdad? Y ella va a estar impartiendo las clases durante 3 semanas, debido a que está haciendo la práctica del Diplomado de Educación Superior de la Pedagógica. Ella es licenciada en física, graduada de la licenciatura en física de la UNA, ¿verdad? Así que en ese sentido tampoco deberían de tener problemas, ¿verdad? Y ella va a estar dando las clases básicamente de la segunda unidad, casi toda la segunda unidad. Va a empezar, le dije yo que para que empezara con un tema realmente nuevo, que empezara ahí el viernes 26, entonces ella le daría capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, entonces daría desde el 26, aquí va una semana, 2 semanas, 3 semanas, 26 de febrero hasta el 19 de eh, marzo, ¿verdad? Y como les mencioné anteriormente, no deberían de tener tampoco ningún problema en el sentido, yo no lo voy a abandonar, o sea, no significa que ya no voy a estar pendiente de la clase, sino que yo siempre voy a estar, pues, llegando, o sea, presentándome al aula de clase, o sea, a esta llamada, durante el desarrollo de todas estas semanas, ¿verdad? Entonces, igual si ustedes tienen alguna consulta con respecto a la clase durante ese tiempo, yo siempre voy a estar ahí, ¿verdad? Eh, y bueno, pues eso es el anuncio más que todo, ¿verdad? Para que si después, más adelantito, digamos, a partir del 26, miran que es una persona diferente que les está impartiendo la clase, ustedes ya, pues, ya les he comunicado o ya están sabidos de que al final estas 3 semanas se las va a estar impartiendo ellas. En cuanto a las evaluaciones, pues no se preocupen, lo único que ella posiblemente les vaya a dejar son las tareas de estos capítulos. Los controles de lectura ya son hechos por el coordinador, entonces no significa que ella les va a aplicar los cortones de lectura, sino que yo los voy a seguir subiendo al campo y ustedes lo van a tener que resolver justo de la misma forma, ¿verdad? Y estos son autoevaluados, ¿verdad? El sistema los evalúa. Eh, y eso, técnicamente, eso sería todo lo que hay pues, por mencionar, ¿verdad? Ya cuando estemos entrando a los temas del capítulo 9, o sea, cuando ya entremos aquí esta semana, que es la tercera unidad, ya estaría yo dándoles de nuevo la asignatura, ¿verdad? Las clases.
Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. El día de hoy, como les había mencionado, a mí los ejercicios del libro no me parecen los del capítulo 4 por lo menos, no me parecen tan interesantes, ¿verdad? Entonces lo que hice fue ver algunos ejercicios que se han evaluado en exámenes anteriores. Y este es uno de ellos, ¿verdad? Es un ejercicio muy fácil, sin embargo, pues vale la pena que lo estudiemos. Aquí creo que me faltó simplemente, creo que no hace falta, si miramos que este es horizontal, por si no nos la dieran, pero ese ángulo es este mismo de acá, ¿verdad? Estos son estos 30. ¿Ok? Eh, bueno, lo que tenemos en este sistema es lo siguiente, ¿verdad? Tenemos un plano inclinado con una caja que tiene una masa M y una persona que está aplicando una fuerza horizontal, ¿verdad? O sea, horizontal me refiero yo, horizontal a nuestra vista, a lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Horizontal con respecto al suelo de abajo, no del plano inclinado, ¿verdad? Y nos dice el ejercicio que si no existe fricción, ¿ok? Si no existe fricción y el bloque tiene una masa de 2.30 kilogramos, ¿ok? ¿Cuál es la magnitud de la aceleración del bloque? Entonces, fíjense bien. Eh, hay una palabra importante que mencionar aquí, es magnitud. O sea que independientemente de que me dé positiva o negativa la aceleración, yo voy a reportar mi respuesta como un número positivo, ¿ok? Como un número positivo, porque solo me están pidiendo la magnitud de la aceleración. Y yo les voy a mencionar más adelante acerca de cómo trabajar esto, o si a mí me dijeran encuentre la aceleración, por ejemplo, cómo se reporta la respuesta. ¿Por qué? Porque recuerden que cada quien puede definir su sistema de referencia como le dé la gana, ¿verdad? Entonces, si yo puse mi sistema de referencia positivo hacia abajo, negativo hacia arriba, a mí me puede dar la aceleración positiva, ¿verdad? Digamos, solo como un ejemplo. Eh, pero, si una persona puso su sistema de referencia negativo hacia abajo y positivo hacia arriba del plano inclinado, la respuesta va a ser igual en magnitud, pero va a tener una dirección opuesta, ¿verdad? Entonces el signo de la aceleración debería de cambiar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, por decir así, para armonizar el hecho de que cuando ustedes escriban una respuesta, ustedes, en especial en estos casos que son selección única, porque son por la modalidad de los exámenes, ¿verdad? Eh, el, como depende del sistema de referencia que ustedes eligen, ¿verdad? Al final la respuesta no la vamos a reportar usualmente, ¿verdad? Como más tanto o menos tanto en la aceleración, por ejemplo, sino que vamos a decir, tiene una aceleración de tanto hacia arriba del plano inclinado o hacia abajo del plano inclinado. Ahí no hay, o sea, no va a importar al final el signo de la aceleración, porque el signo al final uno lo interpreta, ¿verdad? Lo interpreta de manera, pues sí, qué significa el signo de manera física, ¿verdad? Y eso es algo que al final vamos a terminar haciendo en este ejercicio, a pesar de que solo me piden la magnitud, pero yo los voy a poner a analizarlo, ¿verdad? Entonces, el ejercicio es sumamente sencillo en cuanto a lo que está planteado. Una caja, un plano inclinado y una fuerza que está a un ángulo eh, de esta línea, ¿verdad? Esta línea que voy a dibujar aquí en azul, que es la línea que va a lo largo del plano inclinado, ¿verdad? Entonces, lo primero, siempre tenemos que recordar que es bueno para nosotros hacer estos diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces yo voy a poner mi diagrama X y Y, ¿ok? Recuerden que como estamos en un plano inclinado, los diagramas de cuerpo libre perdón, el sistema de referencia yo lo tomo de la siguiente forma. La dirección perpendicular al plano es Y y la dirección paralela al plano es X, ¿cierto? Ahí la línea de la X la voy a dibujar más abajo solo para que sea más mejor
a la vista, ¿verdad? Con respecto a lo que yo tengo ahí. Y lo próximo que tenemos que identificar es qué fuerzas existen en el sistema, ¿verdad? Entonces primero las voy a dibujar en el diagrama o en el esquema, ¿verdad? ¿Qué fuerzas existen? Desde luego existe la fuerza F que está aplicando una persona, ¿verdad? Eso no hay duda. Pero ¿qué otras dos fuerzas existen? Y yo les repito, ¿verdad? Aquí, si nosotros decimos, si yo les pregunto cuántas fuerzas hay sobre el bloque y solo me dicen, ah, no, la fuerza F y solo esa fuerza, pues estaríamos equivocados, ¿verdad? Ya que yo les repito, siempre, siempre, siempre vamos a encontrarnos, si el bloque tiene una masa, entonces tiene un peso, ¿verdad? Un peso. Y el peso va directamente hacia abajo, directamente hacia abajo. Y recuerden que este ángulo de acá se traslada entre el eje Y y el vector de peso, ¿verdad? Entonces ese ángulo de acá es ese ángulo de acá. ¿Qué otra fuerza tenemos? Bueno, la caja está en contacto con el plano inclinado, por lo tanto hay una fuerza normal. Y la fuerza normal es una fuerza que es perpendicular, ¿cierto?, a la superficie. ¿Ok? Y ya con esas fuerzas que yo tengo dibujadas ahí, las traslado a mi diagrama de cuerpo libre. Ok, la normal va hacia arriba en Y. Recuerden, aquí la voy a dibujar todas saliendo desde el origen, ¿cierto? Entonces la fuerza normal va directamente hacia arriba en Y. El peso, ok, el peso va hacia la derecha del eje Y, si se fijan, ¿verdad? Entonces el peso iría por acá. ¿Ok? Sí se ubican, ¿verdad? El peso, este es mi eje Y, esta línea verde que yo tengo aquí es mi eje Y, y el peso forma un ángulo hacia la derecha del eje Y, ¿cierto? Entonces, hacia la derecha del eje Y tendríamos ese ángulo que yo tengo acá, que les recuerdo es el mismo del plano inclinado, entonces esto es 30 grados. ¿Ok? Y luego tenemos la fuerza F, que aquí yo la miro como una fuerza horizontal, pero fíjense que tiene un ángulo de 30, ¿ok? Tiene un ángulo de 30 con esta línea que se dibuja acá, que es paralela al plano inclinado. Y está por arriba del eje X, ¿verdad? Entonces, lo voy a dibujar de dos formas, ¿ok? Y ustedes van a ver que es lo mismo, ¿verdad? Ahí literalmente está dibujado así, ¿cierto? Y el ángulo de 30 acá, ¿cierto? Sin embargo, nosotros no solemos poner los vectores con la cabeza en el origen, ¿verdad? Sino usualmente los ponemos al revés. Entonces, fíjense bien, ese vector es lo mismo que dibujar el mismo vector, ¿verdad? O sea, tiene la misma dirección, ¿cierto? No ha cambiado nada. La misma magnitud, pero aquí abajo, ¿verdad? Es el mismo vector, se fijan. Es el mismo vector, siempre tiene la misma dirección, siempre tiene, imaginémonos, ¿verdad? Que siempre tiene la misma longitud, ¿ok? O sea, la misma magnitud. Entonces esos dos son el mismo vector. Y esta es la forma correcta de dibujarlo. Ahora, este ángulo de 30 está entre esto, y por alternos internos, ese ángulo de 30 está acá. Y este en realidad no lo necesito, ¿verdad? Ese vector que tenía yo acá es lo mismo que dibujar este vector. Y es lo mismo, esto es teoría de vectores, ¿verdad? O sea, yo puedo tener aquí un vector que va hacia arriba. Y ese vector y este vector son lo mismo, ¿verdad? Los dos son un vector. Recuerden que el vector se mide punto final menos punto inicial, ¿verdad? Y al final terminan siendo lo mismo, ¿verdad? O sea, misma magnitud, misma dirección. Y yo puedo dibujar ese vector acá. Y es el mismo vector, ¿verdad?
misma magnitud, misma dirección. Y lo puedo dibujar acá, asumiendo que tiene la misma magnitud, misma dirección. Todos estos vectores son el mismo vector, ¿verdad? Entonces es lo mismo que yo hice acá. Antes lo teníamos acá, solo lo puse, ¿verdad? De tal forma de que se ubique acá para que sea más fácil para nosotros de analizar, ¿verdad? ¿Quedó claro eso, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta con este diagrama de cuerpo libre? ¿O logran ver fácilmente cómo las fuerzas que yo encuentro acá son este diagrama de cuerpo libre? ¿Todo claro? Escuchen cómo insisto, ¿verdad, Todo muchachos? claro. Sí, porque si no responden, yo espero que esté todo claro, ¿verdad? No espero yo que alguien se quede con la duda y no pregunte. Entonces voy a continuar. Ok, pero recordemos, ok, ya tengo aquí X y Y, ok. Antes de avanzar, analicemos un poco la situación, ¿verdad? Y alguien empujándolo hacia acá. ¿Qué espero yo que pase con el bloque? ¿Se va a mover hacia arriba del plano inclinado o hacia abajo del plano inclinado? Ustedes me van a decir tal vez algunos que para arriba, otros me pueden decir que para abajo y otros me pueden decir que en realidad no tenemos suficiente información para saberlo y estarían en lo correcto, ¿verdad? O sea, nosotros intuiríamos lo siguiente, como hay una persona empujando hacia acá, lo que intuiríamos es que el bloque va a subir, ¿verdad? Que el bloque se va a mover hacia acá, va a subir a lo largo del plano inclinado. No lo sabemos, pero eso es lo que intuiríamos y está bien. Al final, si estábamos equivocados con esa intuición, lo único que va a pasar es que al final del ejercicio los signos van a estar cambiados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo encuentre la aceleración y yo asumía que la aceleración iba hacia arriba, pero termina siendo que la aceleración iba hacia abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Mi resultado me va a salir negativo porque la aceleración en realidad iba en la dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Nosotros, yo me imagino que la mayoría de ustedes intuiría que el bloque se desplazaría en esta dirección, ¿ok? Pero todos estamos de acuerdo que el bloque, ¿ok? El bloque no se va a mover directamente hacia acá, ¿cierto? O tampoco se puede hundir hacia allá. Ese es un movimiento ilógico, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es el bloque solo se va a mover a lo largo de esta dirección, ¿cierto? O sea, solo se va a mover a lo largo del eje X y en el eje Y básicamente no hay movimiento, ¿verdad? Porque el bloque nunca se despega del suelo, ¿verdad? Nunca se despega del suelo, va a permanecer al mismo valor de Y. Recordando que Y se mide con respecto a el plano inclinado. Ok, eso es lo primero, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener que aplicar las dos fórmulas de las leyes de Newton, ¿verdad? La primera va a ser sumatoria de fuerzas en X. Esto es igual a masa por aceleración en X. Y la segunda sería sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Donde nosotros ya vimos que el bloque en realidad no va a realizar movimiento en estas dos direcciones, ¿verdad? Este movimiento es imposible para el bloque. El bloque no va a saltar de la nada, va a saltar y se va a despegar del plano inclinado, ni se va a hundir en el plano inclinado. Entonces nosotros ya sabemos que esta aceleración en Y en realidad es igual a cero, ¿verdad? ¿Quedó claro por qué la aceleración en Y es igual a cero en este bloque? Es lo mismo
es un caso alterno, digamos, a que nosotros estemos estudiando una caja que se va moviendo horizontalmente. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto cuál es la aceleración en Y para esta caja, sabiendo que Y se mide así, la aceleración en Y obviamente es cero. ¿Por qué? Porque no se mueve ni hacia abajo ni hacia arriba, ¿cierto? Sino que solo se puede mover horizontalmente. Bueno, es lo mismo que tenemos en el plano inclinado, ¿verdad? Bastaría con que nosotros, déjenme ver si puedo hacerlo, no estoy seguro. No se puede. Creí que tenía para rotar. Pero bastaría con que nosotros giremos nuestra cabeza y miremos este sistema igualito como que miramos el horizontal. O sea, de esta forma, ¿verdad? Obviamente el bloque no se va a mover así. No se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo. Solo se va a mover o hacia acá o hacia acá. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les había preguntado yo, muchachos? ¿Qué dirección? Voy a dejar que alguien, antes de dejarlo, vaya, voy a dejar que alguien lo conteste. ¿Creen ustedes con estas fuerzas que el bloque va a subir a lo largo del plano inclinado o que va a bajar a lo largo del plano inclinado? ¿Qué creen que es más probable? Que suba Que suba, ¿verdad? un menos X. Entonces va a subir hacia acá. O sea, va a subir a lo largo del plano inclinado. Entonces yo estoy diciendo que va a acelerar, ¿ok? Que la aceleración en X va a ser en esta dirección, ¿cierto? O sea que basados en lo que yo les dije la vez pasada, yo les dije, ok, es bueno dibujar en qué dirección nosotros creemos o sabemos va la aceleración. ¿Por qué? Bueno, porque entonces así voy a definir yo positiva esa dirección y negativa la otra. Y en Y, como no se mueve en Y, yo puedo dejarlo como yo quiera. Puedo dejar positivo arriba y negativo abajo, o puedo dejarlo al revés, negativo arriba y positivo abajo. Y disculpe, por eso no sé si tenía acceso al micrófono. Ariana, ¿qué es lo que no quedaba tan claro? El diagrama. ¿Qué parte del diagrama de cuerpo libre no le queda tan claro? Voy a intentar hacer esto un poquito más pequeño para... La fuerza, el diagrama de cuerpo libre, recordemos que simplemente es lo siguiente, ¿verdad? Nosotros sí le queda claro que estas son las tres fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, ¿cierto? Entonces, solo para simplificar un poquito más, ¿verdad? Lo que yo estoy dibujando acá, X y Y, es esto, ¿verdad? Esta es mi dirección y esta es mi dirección X. Eso está claro, ¿cierto? Déjenme ver si puedo quitar esto. Ya no puedo, pero... Ok. Nosotros sabemos que el peso va directamente hacia abajo, ¿cierto? Que eso es lo mismo que dibujarlo aquí, se fija, en el cuarto cuadrante. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante,
cuarto cuadrante. Entonces se fija que el peso cae en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Este ángulo que está aquí, que yo le puse 30, lo expliqué creo que en la segunda clase de fuerzas. Ese ángulo que hay entre el eje Y, ¿ok? El eje Y y el vector de peso, este ángulo de acá, que es lo mismo que decir este ángulo de acá, siempre va a ser el mismo ángulo que está acá. ¿Ok? Entonces, el peso ya queda claro, ¿verdad? Ya vimos que está en el cuarto cuadrante. Ya vimos que está en el cuarto cuadrante y que el ángulo de 30 es este. Ahora, el detalle que tal vez no comprende es este vector. Entonces, fíjense bien, lo voy a volver a dibujar en rojo. Ese vector nosotros lo tenemos aquí. ¿Ok? Yo lo tengo dibujado ahí. Y el ejercicio me dice que este ángulo de aquí es de 30. Eso es lo mismo que yo había dibujado aquí anteriormente, ¿verdad? Este de acá y este 30. Ese que está en color arcoíris, ¿se comprende? Sí, Ok, entonces, en general, los vectores, ¿qué es un vector? Yo lo puedo describir por puntos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí el punto 0,0 y yo tengo aquí el punto 1,0 y yo tengo acá el vector 1,0 y aquí tengo el punto 1,1 y yo tengo entonces acá, si yo digo que hay un vector de aquí a acá y que hay un vector de aquí a acá y encuentro cada uno de estos vectores, este primer vector sería 0 en X más 1 en Y. ¿De dónde saco eso? Recuerden, sería en este caso punto final menos inicial. En X el final y el inicial son 0, ¿verdad? Más en Y, punto final es, bueno, los puse al revés, ¿verdad? Este es 0,1. Esto es 0,1, 0, ¿verdad? 1. Y en Y para este, ¿verdad? Sería posición final 1, ¿ok? 1 es mi posición final, menos posición inicial 0, ¿verdad? En Y. Y yo digo a este vector que le voy a llamar A, este vector A es igual al vector 1 en dirección Y. Ahí simplemente dije ese vector. Ahora digamos que a este vector yo le llamo B. Está ubicado en una posición distinta, ¿cierto? Pero lo voy a encontrar de la misma forma, ¿verdad? B igual. Posición inicial, perdón, posición final en X, 1. Posición inicial en X, 1. 1 menos 1 en X. Más posición final en Y, 1. Menos posición inicial en Y, 0 en Y. Y yo encuentro que el vector B es igual a 1 en Y. ¿Qué tienen de diferente este y este vector? Nada, los dos son 1 en Y. Solo es la posición en la cual los puse, ¿cierto? Pero los dos son el mismo vector. Los dos tienen la misma magnitud. 1, ¿verdad? Los dos van en la misma dirección. Y. Entonces lo mismo pasa, ¿ok? Lo mismo pasa con este vector, ¿ok? Este vector tiene esta dirección. Y ese mismo vector, nada más que yo lo desplazo y lo dibujo con el inicio en el origen y la cabeza hacia afuera, ¿verdad?
es lo mismo, solo lo desplacé, ¿verdad? Solo moví esta punta hacia allá, ¿verdad? ¿Y cómo hice eso? Solo lo extendí, ¿verdad? Lo moví, como que lo mueva, digamos, yo tengo el vector en esta dirección. Simplemente lo que hicimos es desplazarlo a lo largo de esta misma dirección, ¿cierto? Se fija, yo simplemente moví el vector de aquí hasta acá. Y luego, por trigonometría, este ángulo de 30 es alterno interno. Creo que así se llama, ¿verdad? No recuerdo trigonometría, pero yo sé que este ángulo y este ángulo son el mismo, ¿cierto? 30. Y eso es lo que tengo acá, ¿verdad? Yo simplemente desplacé este vector a lo largo de la línea, ¿ok? Que es la dirección del vector. Yo simplemente lo desplacé a lo largo de esta línea. Y este queda acá. Y este ángulo que estaba por acá, este mismo que está por acá. Sí, son opuestos por el vértice. Así se llama la regla. Ok. Alterno interno era los que son así, ¿verdad? Este y este, creo. No me acuerdo. Pero puestos por el vértice es el que se llama este, ¿verdad? Este es el vértice y estos son opuestos, ¿verdad? Por el vértice. Ok. Gracias por preguntar, ¿verdad? Porque si no quiero que queden esas dudas ahí. Entonces, voy a dejar esto siempre acá. Igual, como va a quedar en el video, solo lo voy a separar, por decir así, con esto. Ok. Y voy a borrar este de acá porque este ahorita no lo ocupo. Entonces ustedes se fijan, yo ya identifiqué, la caja obviamente no se va a mover a lo largo de Y. Entonces la aceleración en Y va a ser igual a 0. Porque si la caja no se mueve en Y, entonces esa aceleración es igual a 0. La caja sí se va a mover a lo largo de X porque X es la dirección paralela al plano, ¿verdad? Entonces obviamente o va a bajar el plano o va a subir el plano. Nosotros identificamos que, o creemos, mejor dicho, que va a subir el plano, ¿verdad? Que va a subir el plano. Entonces yo identifico la dirección en la que se está moviendo o en la que está acelerando la caja y defino esa misma dirección, ¿ok? Defino esta misma dirección como la dirección positiva, ¿verdad? Voy a hacer una línea punteada acá. Esta es mi dirección positiva, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ¿en qué consiste nuestro trabajo, muchachos? Bueno, yo tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuál es el detalle? Que este vector rojo y este vector rosado no están ni en X ni en Y, ¿verdad? Pero recordemos, muchachos, que cada uno de estos vectores yo lo puedo descomponer como su componente WX y su componente WY. Y este de acá yo lo puedo descomponer como fx, ok, una componente x y una componente y, ¿verdad? Y cada uno de ellos, con cada uno de ellos formamos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque entre estos dos hay un ángulo recto y entre estos dos hay un ángulo recto. Y con eso yo puedo encontrar cuánto es wx y cuánto es wy. Les recuerdo siempre, no nos lo aprendamos por fórmula, sino que mejor planteemos el triángulo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque en uno me va a salir una cosa y en el otro pues me puede salir... bueno, dependiendo de... En este caso yo los dibujé de este lado, me van a quedar de la misma forma, pero el ángulo que tengo que usar no es 30, ¿verdad? ¿Cuánto es este ángulo de acá, muchachos? 60. 60, ¿verdad? O ustedes pueden formar su triángulo perfectamente acá, ¿verdad? WY, digo yo. WX. Cualquiera de los dos está bien. Entonces, aquí voy a poner en azul, ¿verdad? Yo sé que WX es igual a ¿cuánto? Ok, WX es el adyacente a este ángulo, ¿cierto? Entonces WX es W por adyacente es coseno, ¿verdad?
¿Coseno de quién? De 60. ¿Por qué 60? Porque estoy usando este triángulo de acá, ¿verdad? Y cuando yo hago WY aquí, pues sería el opuesto. Entonces es seno de 60, ¿verdad? Y si yo hago lo mismo para fx y fy, fx, yo tengo mi triángulo, ¿verdad? La x es la adyacente, entonces sería f por coseno de 30, ¿verdad? Y el fy es f por el seno de 30, ¿verdad? Me quedaron las mismas expresiones, van a decir ustedes. Entonces siempre, pero fíjense, ¿verdad? Yo aquí usé 60, no 30, ¿verdad? Porque yo hice este triángulo. Si alguno de ustedes usaba el 30, aquí le va a salir malo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Puedo usar el 30? Definitivamente puedo usar el 30. ¿Cuál es la diferencia? Que el triángulo sería este, ¿cierto? Este de acá. Entonces este es WY y este es WX. Entonces cuando yo lo hago con ese otro triángulo de acá, me quedaría WX es igual a ¿cuánto? A W por el seno de 30. Y WY me quedaría como W por el coseno de 30. Ustedes lo pueden comprobar en casa, ¿verdad? Los dos valores van a darlo, o sea, coseno de 30, perdón, seno de 30 y coseno de 60 son lo mismo. Seno de 60 y coseno de 30 son lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Yo siempre les recomiendo que ustedes formen aquí su triangulito, componente horizontal, componente vertical. Aquí ya tengo mis componentes, ¿verdad? Todas las componentes de todas las fuerzas. La normal obviamente va en Y. Ahora, ¿cuál es el trabajo, muchachos? Bueno, ¿qué es lo que me piden, digo yo? Aceleración. ¿A dónde aparece la aceleración? En la sumatoria de fuerzas en X. Entonces yo planteo, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. ¿Ok? ¿Cuáles son las fuerzas que hay en X? Tenemos Fx y Wx. Fx es positiva o es negativa. Esta de acá. Positiva, como lo tiene ahí. Fx, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros definimos positivo hacia la izquierda, ¿verdad? Wx, que es la otra fuerza que tiene componente horizontal. Wx, ¿es positiva o negativa? Negativa. Wx es negativa, como dice el compañero. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia la derecha. Y la derecha nosotros lo definimos como la dirección negativa, ¿verdad? Entonces esto me queda Fx menos Wx es igual a la masa por la aceleración. Puedo dejar A o puedo dejar A sub X, da igual ahí. Es simplemente la aceleración. Pero ojo, esta está bien que la deje positiva porque yo ya definí que la dirección positiva es la dirección en la cual yo asumí que está esa aceleración. Entonces ahí no hay ningún problema. Y ese, les repito, es el beneficio de definir la dirección positiva como la misma dirección de la aceleración, ¿verdad? ¿Ok? Y ahora, pues, ¿qué es lo que nos toca? Pues simplemente voy a sustituir. Fx es f coseno de 30. Menos Wx es W por el seno, no, coseno de 60, ¿verdad? Y esto es igual a m por ax. Quiero despejar para a, entonces la masa pasa dividiendo al otro lado, ¿verdad? Entonces yo tendría f coseno de 30 menos W, pero recordemos W es m por g coseno de 60. Todo esto dividido entre la masa y esto es igual a mi aceleración. Por lo tanto, mi aceleración en X lo voy a hacer todo en una sola operación. F, que era 25.2,
perdón, abro paréntesis porque es todo lo que va en el numerador, 25.2 que es f por coseno de 30, cierro el paréntesis del coseno, menos el peso que era m, que es 2.30, por g, que es 9.81, lo voy a poner con 3 cifras, voy a trabajar el ejercicio, por el coseno de 60, cierro el paréntesis del coseno y cierro el paréntesis del numerador, ¿verdad? Entonces ahí yo puse todo esto de acá en la calculadora. Y eso lo divido entre quién. Como solo es 1, puedo dividirlo simplemente entre el 2.3. Y eso me da 4.58 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa sería mi respuesta. Cuando ustedes vienen y como me dicen magnitud, yo reporto simplemente el número 4.58 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Porque solo me dijeron magnitud, ¿cierto? Si a mí me hubieran dicho que reporte la aceleración, entonces yo tengo que reportar la respuesta como el cuerpo acelera a 4.58 metros sobre segundo cuadrado hacia arriba del plano, ¿verdad? Hacia arriba del plano. ¿Por qué tengo que reportarlo de esta forma? Porque imaginémonos que alguien haya tomado la referencia al revés, más acá y menos acá. Al final, después de hacer todo este trabajo, esta respuesta le hubiera quedado negativa. ¿Ok? Le hubiera quedado negativa. ¿Por qué digo yo hacia arriba del plano? Además de que así lo teoricé, este número es positivo, ¿verdad? Y positivo significa que se está moviendo en esta dirección, bajo el sistema de referencia que yo puse acá, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo hacia arriba del plano. ¿Qué pasa si yo hubiese hecho todos mis cálculos y esto me hubiera dado negativo, digamos? Me hubiera dado negativo 4.58. Con la referencia que nosotros tenemos. La original. ¿Qué reporto yo aquí como respuesta? 4.58 metros sobre segundo cuadrado, porque esa es la magnitud de la aceleración. Pero ¿qué pasa si no me hubiesen pedido la magnitud de la aceleración, sino la aceleración? Entonces yo tuve que haber reportado la respuesta como 4.58. Si fuese negativa, 4.58 negativo es en esta dirección, ¿cierto? Y negativo es hacia abajo, es esta dirección, ¿verdad? Hacia abajo del plano. Y así reportamos las respuestas nosotros para que no haya discrepancias por los sistemas de referencia. Y si yo les pregunto, ¿es posible que la aceleración dé negativa? ¿Por qué todos asumimos que iba hacia arriba? Porque, claro, nosotros pensamos, no, si están aplicando una fuerza, entonces este se va a desplazar hacia allá. Pero imaginémonos esa situación como que está esa cuestecita y lo que nosotros tenemos que empujar es un piano y el piso se desliza bastante, ¿verdad? Un piano, no un teclado, ¿verdad? Un piano es pesado. Entonces, si no soy lo suficientemente fuerte yo para empujar ese piano, el piano me va a empujar a mí hacia atrás, ¿cierto? Entonces, es posible, ¿verdad? Si esta persona hubiese aplicado una fuerza, por ejemplo, de 5.2, el ejercicio cambia completamente porque esta resta es posible que me haya quedado negativo, ¿cierto? Pero todo eso va a depender de los datos. Entonces, por ejemplo, a mí me pueden cambiar este ejercicio y decir, no, en vez de 2.30 kilogramos son 20.30 kilogramos, ¿verdad? Y cambia completamente la respuesta, ¿verdad? Me pudiese salir un número negativo, y si sale el número negativo, nosotros por lo menos yo ya les dije cómo se debe de interpretar, ¿verdad? Número negativo significa que entonces la aceleración no iba en esta dirección. Yo asumí que iba en esta dirección, pero si me dio negativo significa en realidad iba en aquella dirección, o sea, en la dirección negativa, o sea, hacia abajo del plano, ¿verdad? Y como les digo, este se ha evaluado en exámenes. Entonces espero que les haya servido. No sé si hay alguna pregunta.
Si no hay preguntas, voy a pasar al siguiente. No lo voy a terminar, obviamente. Pero el siguiente es el que más me interesa, por lo menos planteárselos. ¿Por qué? Porque el siguiente, sí pienso yo, que es el ejercicio, el formato de ejercicio para este capítulo, ¿verdad? Más difícil que les puede llegar a salir en examen. Y es el 5.81 de la edición 9 del Serway, ¿verdad? Está en inglés, pero yo igual se lo voy a leer en español. El ejercicio dice que a un chico que se llama Nick, que él tiene bastante, es un inventor, ¿verdad? Entonces él hizo un sistema para poder agarrar las frutas de este árbol. Y el sistema es este que ustedes ven por acá. Él se sienta en una silla, que la silla, fíjense bien, no sé si se logra ver, la silla es esto, ¿verdad? Es tanto la tabla como esto que es una barra, ¿verdad? Es una barra metálica, o sea, es algo rígido. Todo eso es la silla. ¿Ok? Nick se sienta en la silla y jala, ¿ok? El otro extremo de la cuerda que está suelto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo jalo con suficiente fuerza, entonces esta polea, en efecto, esto va a girar, ¿verdad? Y cuando gira, ¿qué es lo que pasa? Se acorta la cuerda hacia acá y esta persona sube, ¿cierto? Ok, esa es la situación, ¿verdad? Me dicen a mí, se fijan que aquí hay una balanza, ¿verdad? Bueno, una balanza no, una pesa, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes han visto esas balanzas en las cuales son unas balanzas viejitas, ¿verdad? Que tienen como una canastita y a esa canastita uno pone las cosas ahí y esa canastita está como guindada de algo, ¿ok? Y cuando yo pongo las cosas pesadas, obviamente hay una tensión sobre un resorte adentro y eso después yo lo miro en la báscula, ¿verdad? En un como reloj, por decir así. Es el mismo formato que tenemos acá nosotros, ¿verdad? Me dice a mí que esta balanza mide 250 newtons. Ahora fíjense bien, si nosotros podemos ver bien la figura, ¿verdad? Yo tengo la figura de la siguiente forma. Aquí está la balanza, aquí está el ganchito, que aquí es donde se mide la fuerza, y yo aquí tengo una soga. Entonces, ¿qué fuerza se mide? Esta fuerza que está jalando aquí arriba, ¿cierto? Esta fuerza que está jalando aquí arriba. ¿Y quién es esa fuerza en este caso? La tensión. Entonces, lo que me marca la balanza no es nada más y nada menos en este caso que la tensión de la cuerda, porque la cuerda es la que está amarrada aquí, ¿verdad? La cuerda está amarrada aquí. ¿Ok? Y esa misma tensión está aquí abajo, ¿verdad? En las manos del niño. Y acá, en toda la cuerda está la misma tensión. Me dicen a mí, el peso verdadero, otro dato, el peso verdadero de Nick, ¿ok? Peso de Nick es 320 newtons. Esto es lo que da la balanza, que es la tensión. Y el peso de la silla, me dicen a mí, es de 160 newtons. Son puros datos lo que me están dando ahí. Los pies de Nick no tocan el suelo. Luego me dice, haga un diagrama de cuerpo libre. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Y después yo les voy a dejar planteado cómo se resuelve el ejercicio. Si quieren lo terminan. Si no, pues por lo menos ya queda aquí planteado. Pero lo último que vamos a hacer son esos diagramas de cuerpo libre. Me dice, haga un diagrama de cuerpo libre enseñando la fuerza sobre Nick y la silla, considerados como sistemas separados. O sea, hago un diagrama de cuerpo libre solo para Nick. Hago un diagrama de cuerpo libre solo para la silla. Y luego me dice, hago un diagrama de cuerpo libre para el sistema de Nick y la silla, que es lo mismo que yo hice aquí ayer, ¿verdad? Aquí ya yo hice la corrección, ¿verdad? En realidad
la tercera ley de Newton me dice que estos vectores tienen igual magnitud. Entonces NAB y NBA es lo mismo. Entonces cuando yo sustituyo acá, me queda el más, ¿verdad? Yo les dije, esto no lo vamos a hacer, o sea, ¿para qué vamos a estar haciendo esto? Si nosotros podemos considerarlo como un solo sistema, porque esta y esta fuerza, como tienen la misma magnitud pero dirección opuesta, al final, si yo los considero como un solo sistema, se cancelan, les dije. Lo mismo se hace después en el sistema de Nick. ¿Ok? Entonces por eso nos dicen a nosotros, a un diagrama de cuerpo libre para Nick, uno para la silla y uno para el sistema Nick y silla. Entonces vamos a ver algo que posiblemente se nos escape, a pesar de que nos lo pueden dar a nosotros, nos están diciendo que los consideremos como un solo sistema, ¿verdad? Entonces fíjense bien, voy a escribir yo aquí, Nick. ¿Qué pasa con Nick? Vengo yo, hago mi diagrama de cuerpo libre, defino X, Y, y tengo que preguntarme qué fuerzas están actuando sobre Nick. Entonces, obviamente hay un peso, el peso de Nick siempre va directamente hacia abajo. Ahora, voy a borrar este vector de acá. Nick, ¿ok? Está agarrando directamente la cuerda, ¿verdad? Entonces la cuerda está jalando hacia arriba a Nick. Imaginémonos que no estuviera la silla, ¿verdad? Solo es Nick y la cuerda. Si Nick suelta la cuerda, Nick se va a caer, ¿verdad? Y va a caer hacia abajo. Lo que significa, ¿por qué va a caer hacia abajo? Porque solo la fuerza de su peso, si no estuviese la silla, ¿verdad? Solo la fuerza de su peso está actando y está hacia abajo, ¿verdad? Pero si yo me agarro de la cuerda, algo que está evitando que yo caiga, lo que significa que hay una fuerza que la cuerda está ejerciendo sobre Nick que va hacia arriba, ¿verdad? Entonces Nick tiene una tensión hacia arriba. ¿Y qué otra cosa pasa? Nick, ¿ok? Está sentado en la silla. Por lo tanto, aquí hay una fuerza normal sobre Nick, ¿ok? Y la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Y en este caso, como nosotros tenemos la silla y el muchacho, la superficie es la silla, ¿verdad? Entonces perpendicular a la silla, hacia arriba entonces. ¿Ok? También tengo yo una fuerza normal que va hacia arriba. Y esas son las fuerzas que actúan sobre Nick. ¿Quedó claro por qué hay una tensión hacia arriba y por qué hay una fuerza normal hacia arriba? Sí. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la silla. Entonces, para la silla, de nuevo pongo XY. La silla tiene un peso, ¿verdad? O sea, la silla no es no, liviana, tiene su propio peso. Entonces, obviamente, el peso de la silla va para abajo. Ahora, yo les dije, la silla es todo esto, ¿verdad? Incluyendo los tubos. Y la silla está en contacto con la cuerda. ¿Ok? Si no existe la cuerda, la silla tiene que caer, ¿cierto? Porque hay una fuerza hacia abajo. Pero la silla no cae debido a quién? Debido a la cuerda. Entonces la cuerda le está ejerciendo una fuerza de tensión hacia arriba. ¿Se fijan? La cuerda aquí ejerce una fuerza de tensión T, que es la misma T que hay acá, que es la misma T que hay acá, porque toda la cuerda está igualmente de tensa, ¿verdad? Ahora, ¿solo esas dos fuerzas hay sobre la silla? Pregunta. Para responderle, ¿verdad? No.
La fuerza normal que aparece aquí, lo voy a describir, fuerza normal que ejerce la silla sobre Nick. Ok, la fuerza normal que ejerce la silla sobre Nick. Ok, entonces por tercera ley de Newton, esa misma fuerza normal se le va a ejercer Nick a la silla, nada más que en dirección opuesta. Entonces es lo mismo que yo tengo acá, nada más que ahora, ¿quién es la superficie? Las piernas de Nick, ¿cierto? Entonces es perpendicular a la superficie, que son las piernas de Nick. Nick le está aplicando una fuerza normal a la silla por tercera ley de Newton, hacia abajo, ¿verdad? ¿Quedó claro? Sí. Luego me dicen que lo considere como un sistema. ¿Ok? Sistema Nick más silla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Siempre hago mi diagrama de cuerpo libre e incluyo yo todas las fuerzas que hay sobre Nick y todas las fuerzas que hay sobre la silla en la misma dirección, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hay una tensión T hacia arriba para Nick, hay un peso hacia abajo, que es el peso de Nick, hay una normal N hacia arriba, que es la normal sobre Nick. También tenemos nosotros otra tensión, la voy a dibujar aquí un poquito al lado, T. En realidad, como hay otra tensión, ¿verdad? O sea, la cuerda está jalando a Nick acá y la cuerda está jalando la silla acá. Es lo mismo que yo diga que hay dos tensiones a que haya en mi diagrama de cuerpo libre. Yo las puedo dibujar las dos, pero lo mejor para mí sería dibujar que esa tensión tiene un valor 2T. Porque son dos veces, ¿verdad? O sea, son dos veces hacia arriba, dos veces, dos fuerzas, ¿verdad? Yo las puedo dibujar las dos individuales, como les digo, puedo dibujar, solo que ahorita no se va a apreciar, puedo dibujar una T y la otra T. Y cuando yo hago la sumatoria de fuerzas, al final, las dos T van en la misma dirección, entonces me queda 2T. Así que es lo mismo, ¿verdad? ¿Se fijan? Tengo yo hacia abajo también el peso de la silla. Y hacia abajo la normal. Ahora, se fijan bien, este es el diagrama de cuerpo completo, pero se fijan bien que estas, como es un par acción-reacción, tienen la misma magnitud. Yo las puedo obviar porque se cancelan, ¿cierto? Estas dos normales. Si las dejo, ¿importa? No debería de importar. ¿Por qué? Porque cuando yo hago mi sumatoria de fuerzas en Y, al final se van a anular. Entonces es lo mismo que las incluya o que no las incluya. Y aquí ya con este diagrama de cuerpo libre, ya sea si dibujan 2T o si dibujan 2Ts, al final, como les digo, en la sumatoria de fuerzas en Y daría igual. Ya con esto ustedes pueden resolver el ejercicio. Pero analizar estas fuerzas, cuáles son las fuerzas que aparecen, eso es lo complicado. El ejercicio me dice obviamente que el propósito de esta máquina es subir hacia acá, entonces la aceleración es hacia allá, entonces vamos a poner dirección positiva hacia acá. Entonces cuando yo hago sumatoria de fuerzas aquí en este sistema, yo tendría 2T que va hacia arriba menos el peso de la silla menos el peso de Nick es igual a la masa, pero ¿la masa de quién? La masa del sistema, ¿cierto? Entonces esta sería la masa de Nick más la masa de la silla, ¿cierto? Y esto por la aceleración. Y a partir de esto yo despejo para cuánto es mi aceleración, que es el inciso 1.
Como el ejercicio solo me da pesos, ¿cómo encuentro la masa? Recordemos, el peso de Nick es igual a la masa de Nick por G, y el peso de la silla es igual a la masa de la silla por G. Recuerden, aquí yo puse M en general, pero M es la masa de ¿quién? De Nick más la silla. Nick más la silla. Respondo para la aceleración y luego a mí me piden en el inciso C que encuentre la fuerza que Nick le ejerce a la silla. Entonces me están pidiendo que yo encuentre esta fuerza normal, ¿verdad? Entonces luego aquí aplico de nuevo. Yo sé que el sistema acelera hacia arriba. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Con la diferencia que cuáles son las fuerzas T menos N menos WS. ¿Y cuál es la masa? Esta es únicamente la silla. Entonces aquí solo es la masa de la silla por la aceleración. Y de aquí nosotros podemos despejar para N. Y A ya lo encontré aquí abajo, ¿verdad? Entonces podemos resolver. Ya esto, si se fijan, es la matemática, ¿verdad? Pero yo ya les dejé planteado cómo se debería de resolver el ejercicio. Entonces les recomiendo mucho que prueben hacer este ejercicio, que si tienen preguntas, o sea, que lo intenten resolver, que lo estudien, y si tienen preguntas, por favor me las hagan fuera del horario de clase, ¿verdad? O en el Telegram, cualquier cosa. Aquí ya se los dejo planteados. Si no quedó claro algo acerca de estos diagramas de cuerpo libre, aunque yo creo que debería de haber quedado claro, ¿verdad? Me lo pueden hacer, pero no les puedo robar más tiempo, ¿verdad? Entonces hasta aquí va a quedar la clase del día de hoy.